En el año 2004 fue sancionada la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en Venezuela, mejor conocida como la Ley Resorte, cuyo contenido y alcance limita los contenidos que las estaciones de radio y televisoras pueden transmitir, además de obligarlos a cumplir con ciertas programaciones al día, promoviendo mensajes de igualdad y respeto que terminan traduciéndose en propaganda parcializada. También tenemos la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia, sancionada en el año 2017, que tipifica como delitos ciertas conductas relacionadas directamente con la expresión, como opiniones contrarias a la propaganda oficialista, mensajes de odio hacia funcionarios públicos o instituciones gubernamentales. Actualmente representa más que una protección, un peligro, un método de control social invasivo que cualquier ciudadano venezolano presente o no en Venezuela puede ser imputado por algún crimen tipificado en esta ley o por incumplir alguna de las leyes contenidas en la ley resorte, que limitan la expresión de los particulares, vinculado a esto de manera directa con el respeto hacia los derechos humanos y el respeto por los mismos por parte del Estado venezolano. Al día de hoy, bien sabemos que las redes sociales son un canal fundamental de expresión, no solamente de la sociedad en general, sino de la población venezolana que tiene acceso a las mismas. Las redes se han convertido en vías de canalización de problemas y de expresión de opiniones ante la falta de efectividad de muchos de los medios de comunicación, parcializados por el mismo problema de la censura. Si bien es cierto que al expresarnos a través de redes sociales deberíamos tener la libertad de comunicar lo que queremos, podemos ser señalados por cualquier cosa que digamos, sufriendo graves consecuencias morales y o legales. Por lo que es necesario que como ciudadanos entendamos la gravedad de todos estos asuntos y sepamos de qué manera podemos protegernos en estas plataformas de expresión al mismo tiempo que defendemos nuestras libertades de comunicarnos y expresar lo que queramos. El día de hoy en este conversatorio sobre cómo mantenernos seguros en redes sociales e informarnos un poco más sobre las limitaciones que existen al derecho de libertad de expresión en Venezuela, nos acompaña la abogada Andrea Santa Cruz, que es abogada penalista, profesora de la Universidad Metropolitana de Caracas y directora del Centro de Derechos Humanos de la misma universidad. La abogada María Verónica Torres, abogada constitucionalista, profesora y directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Monte Ávila de Caracas, y el periodista José Domingo Blanco, quienes desde sus ámbitos profesionales nos estarán explicando temas sobre la limitación del derecho a libertad de expresión en Venezuela desde un punto de vista histórico, las implicaciones de las leyes que limitan este derecho, el alcance que tiene en nuestra vida diaria como ciudadanos y cómo podemos mantenerlos en un ambiente de seguridad dentro de las redes sociales hoy en día. Pues así, cada uno hará sus ponencias en un tiempo de 20 minutos y al final vamos a tener 20 minutos más aproximadamente para que los oyentes puedan plantear sus dudas y comentarios a los panelistas del día de hoy. Para hacer las preguntas, les agradecemos enviarlas por mensaje privado al moderador, o sea, me las envían a mí al mensaje privado para no perturbar las pantallas de los ponentes. Y sin más que agregar, se le cede la palabra a la profesora Santa Cruz. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y todos. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la criminalización y persecución por ejercer derechos, en particular el derecho a la libertad de expresión. Agradezco a FREE por haberme invitado a esta actividad que tiene un fin formativo y de interés en temas tan llamativos como el que vamos a hablar. En primer lugar, y entendiendo que pues, la audiencia no necesariamente era una audiencia experta, pero sí muy interesada, he decidido iniciar mi presentación con una breve definición de los derechos humanos, porque es usual que nos preguntemos qué son derechos humanos y pensemos en ejemplos de derechos humanos y digamos los derechos humanos como la vida, la libertad, la igualdad, pero dar una definición de derechos humanos resulta realmente complejo y de hecho no hay una única definición. Es usual que escuchemos a personas decir que los derechos humanos son aquellos inherentes a las personas por el hecho de ser personas, pero eso pues parece no decir suficiente desde un punto de vista técnico y por eso he querido traerle estos elementos que creo que al unirse nos permite tener un concepto sólido sobre los derechos humanos y entender quiénes son los responsables y quiénes están comprometidos también con este tema. En primer lugar,
Entendemos que cuando hablamos de derechos humanos nos referimos a facultades, atribuciones y libertades que derivan de la dignidad humana, de esa idea de que toda persona tiene valor y es importante, sin importar religión, raza, color, etc. Reconocidos y protegidos por la comunidad internacional. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial y viendo todos los horrores que habían ocurrido, la comunidad internacional se comprometió con tratar de evitar que volviesen a ocurrir situaciones similares. La verdad es que siguen ocurriendo. Estamos viendo situaciones en Myanmar, por ejemplo, o incluso en el caso venezolano, pero aún así hay un compromiso de la comunidad internacional sobre esto. Y sobre todo deben ser respetados, promovidos y protegidos por el Estado. Aquí se destacan las 3 obligaciones internacionales principales que tiene el Estado en materia de derechos humanos, entendiendo además que son los Estados quienes pueden violar derechos humanos. Ahora, cuando hablamos específicamente del derecho a la libertad de expresión, tenemos 3 normas fundamentales que creo deben ustedes conocer para saber que este derecho ha sido reconocido en estos espacios. Y este término también es importante. Los derechos humanos no se crean, sino que se reconocen, porque todos los derechos humanos, como dice esa frase conocida, son aquellos inherentes al ser humano por el solo hecho de ser persona, pues eso lo tienes desde que naces y solo en oportunidades varían o se agregan derechos porque se reconocen a lo largo del tiempo y de la evolución social. Vemos en consecuencia que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión, así como lo hace la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 y la Constitución venezolana en su artículo 57. No pretendo leer completo el artículo, pero sí creo que es importante que ustedes vean aquí que el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deja claro que toda persona tiene el derecho a la libertad de expresión, que ese derecho implica la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier procedimiento de su elección, pero que también el derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales y por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deben estar expresamente establecidas en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública. La Convención Americana es incluso más precisa sobre el tema del derecho a la libertad de expresión, la refiere junto a la libertad de pensamiento y en líneas generales habla lo mismo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero también deja claramente establecido que no se puede restringir el derecho a la de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Si nos vamos a hace algunos años en Venezuela, y bueno, de hecho hoy en día no vemos periódicos prácticamente en el país, después de todas las limitaciones que tuvieron los periódicos para acceder a el papel. Igualmente el caso de Radio Caracas Televisión y así como otras emisoras también de radio, que se les impidió el uso de frecuencias radioeléctricas en Venezuela. Vemos el caso venezolano que la Constitución específicamente señala que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito, mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Pero insiste en lo expresado con respecto a la responsabilidad que acarrea ejercer la libertad de expresión. Y también igual que lo hace el artículo 19, aunque no lo leí, pero señala aspectos que no son permitidos o que no se consideran un ejercicio de la libertad de expresión, como promover intolerancia religiosa, hacer propaganda de guerra o mensajes discriminatorios. Vemos en consecuencia que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho en que entendemos que tiene limitaciones legales, están establecidas por la ley o deben estar establecidas por la ley y acarrea responsabilidades a quienes ejercen ese derecho.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado mucho sobre el tema de la libertad de expresión y traigo a colación solo uno de los casos en los que se ha hablado sobre la libertad de expresión y es el caso Kimmel versus Argentina. El caso Kimmel es un periodista argentino que escribió un libro sobre el asesinato de 3 padres de curas en Argentina durante la época de la dictadura y cómo ese caso había quedado en absoluta impunidad y al hablar de la impunidad hacía referencia al rol que había jugado el juez de la causa en ese sentido. El juez inició entonces una denuncia penal en contra del señor Kimmel, pues señalaba que había ido en contra de su honor y su reputación y pues fue condenado en las instancias argentinas el señor Kimmel y él luego entonces presentó ante la Comisión Interamericana una petición individual y eso se elevó como un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde efectivamente la Corte condena al Estado argentino por las violaciones de derechos al señor Kimmel. En este caso, que no pretendo profundizar más en él, pero los invito a que lo revisen en la página de la Corte Interamericana, este señala que las limitaciones que pueden existir al derecho a la libertad de expresión deben estar en una ley y no en cualquier ley. Debe ser una ley formal y una ley que además sea ley previa, estricta, escrita, o sea, sea una ley en el gran sentido de la palabra, no una ley en los términos materiales en donde también encontramos los decretos con rango, valor y fuerza de ley. No, es una ley emanada del poder legislativo del Estado correspondiente. La restricción debe ser idónea y adecuada para proteger el derecho a la honra, entendiendo que este es uno de los posibles derechos que se pueden ver afectados cuando se ejerce el derecho a la libertad de expresión. Lo pongo como ejemplo, pero también debe ser idónea y adecuada para proteger cualquier derecho en el caso de la Corte estaba analizando los que están consagrados en la Declaración Americana, pero puede ser cualquier pacto o tratado en materia de derechos humanos. Y además debe ser la medida necesaria y proporcional. Sobre la necesidad de esas medidas, sobre todo de medidas penales, porque cuando hablaba de la denuncia que había hecho el juez contra Kimmel, contra el señor Kimmel, les decía que era una denuncia, por supuesto que es de carácter penal, y fue condenado penalmente el señor Kimmel por sus acciones. La Corte considera que para esas medidas deben ser evaluadas desde una perspectiva de necesidad, proporcionalidad y que efectivamente sean requeridas para proteger un derecho sobre otro. Obviamente ya ustedes deben saber que no hay un derecho más importante que otro, pero cuando dos derechos colindan o dos derechos se enfrentan, pues hay que utilizarla, de alguna manera, ponderar los derechos. Y en ese proceso de ponderación, pues también entra evaluar efectivamente la necesidad de la medida. Y esa necesidad de alguna manera se puede evaluar considerando estos aspectos. El primero es la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor, o sea, por la persona que ahora se considera agredida. El dolo como agresor. El dolo con el que actuó esa persona y las características del daño que injustamente causó. Entonces, obviamente ustedes pueden imaginarse que el derecho penal no es algo que se utilice o no deba utilizarse arbitrariamente, debe utilizarse solo en los momentos más graves, de lesión más grave, a los bienes jurídicos más importantes. En consecuencia, por eso se habla de una extrema gravedad de la conducta y además de un daño injustificado que también debe ser grave. Y eso tiene que ver con la proporcionalidad. Esto, digamos, esa es una posición de la Corte y la Corte considera que sí hay medidas penales que se justifican y que se van a ajustar al respeto de derechos humanos, a diferencia de la Comisión. La Comisión Interamericana plantea la necesidad de despenalizar la difamación e injuria. Y es mi posición personal que esa es lo correcto, entender que la difamación e injuria efectivamente puede generar un daño en la persona, pero que ese daño debe ser resarcido o reparado por vías civiles, conforme al principio de subsidiariedad y mínima intervención en el derecho penal. En consecuencia, la difamación y la injuria no deberían ser crímenes o no deberían ser, mejor dicho, delitos, sino que deben ser respondidos en sede civil. Ahora, hay quienes dicen, bueno, no, es que hay algunas acciones que son tan graves en contra del honor y la reputación que deben mantenerse aún así en vía penal. Bueno, eso podría estar esa consideración. En definitiva, la Comisión
recomienda que se despenalice la difamación y la injuria, pero por su parte, la Corte acepta que la difamación y la injuria existan, pero trata de reducir al máximo la posibilidad de su utilización. Luego yo dije, bueno, creo que es importante conversar con quienes están presentes sobre las manifestaciones y la criminalización de las manifestaciones. Y a ustedes les parecerá, bueno, pero ¿qué tiene que ver las manifestaciones con la libertad de expresión? Y bueno, tiene mucho que ver, porque el derecho a la manifestación, que está consagrado también en nuestra Constitución, se relaciona con el derecho a la libertad de reunión y con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, una persona cuando sale a manifestar y es detenido arbitrariamente o es asesinado en el contexto de esa manifestación, está siendo criminalizado por ejercer, entre otros, el derecho a la libertad de expresión. Y hemos visto cómo desde el año 2014, por lo menos, esa represión se ha agudizado y hemos visto cómo evoluciona en un Tribunal Supremo de Justicia que en el año 2014 señalaba que las personas para manifestar tenían que pedir permiso, lo cual va en contra de lo establecido en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En 2015 se establecía la resolución 8610 desde el Ministerio de la Defensa, que prácticamente permite el uso de armas de fuego en el control de orden público, igualmente yendo en contra tanto de la Constitución como de los pactos y tratados internacionales en materia de derechos humanos, y la Sala Constitucional pues declaró su constitucionalidad, y en el año 2017 vemos la puesta en marcha pública del Plan Zamora y también la puesta en marcha del Plan Guaycaipuro y el aumento grave del número de personas que fueron asesinadas en el contexto de las manifestaciones. Manifestar es un derecho, está consagrado en el artículo 68 de la Constitución y, como les decía, guarda estrecha relación con el derecho a libertad de expresión y el derecho a la reunión. Pero el Estado venezolano no entiende a quienes manifiestan o a quienes ejercen sus derechos como que lo están haciendo, sino los ven como delincuentes, como personas que están cometiendo delitos. Y vimos en el ejercicio de las manifestaciones, sobre todo en el año 2014, de manera reiterada como un patrón de conducta, una política de Estado, criminalizar a quienes manifestaban utilizando principalmente estos tres delitos: instigación pública, agavillamiento y obstaculización de las vías públicas. Están consagrados en el Código Penal. En oportunidades se variaba el agavillamiento por asociación para delinquir. Más recientemente hemos visto casos en donde sí directamente se están relacionando con temas de libertad de expresión, como el ejercicio del periodismo o el uso de redes sociales, y utilizan una ley que ellos llaman ley. En mi opinión eso no es una ley, no tiene rango legal, no emana del Poder Legislativo Nacional, no emana del Poder Ejecutivo que ha recibido la delegación de parte del Poder Legislativo a través de una ley habilitante. Y es por el contrario, emana de la Asamblea Nacional Constituyente, en contravención de lo que debió ser la acción de la Asamblea Nacional Constituyente, y por supuesto, en mi opinión, esta ley debe ser declarada nula, e incluso los tribunales de la República, en el ejercicio del control difuso que tienen, pues deberían negarse a aplicarla, o podían no aplicarla conforme al control, porque va en contra de la Constitución. Pero bueno, esta es la ley contra el odio, la supuesta ley constitucional contra el odio, en donde está el delito de instigación al odio en el artículo 20, que establece, aumenta considerablemente la pena de instigación a delinquir y la lleva a entre 10 y 20 años. Y ese es un delito que hemos estado viendo de manera reiterada, que se imputa a periodistas, a personas que de alguna manera participan en redes sociales, exponen alguna información que no sea agradable para el gobierno, que no sea de interés para el gobierno, o que ellos simplemente la consideren contraria a lo que ellos están diciendo. E igual han utilizado la difamación e injuria. Recientemente fue muy sonado el caso del Nacional, ese caso en instancia civil, pero ese caso también tuvo un espacio en instancia penal, fue contra el Nacional, el periódico Tal Cual, y La Patilla, por haber replicado una información que había publicado un periódico español. La difamación y la injuria son delitos de acción privada. Diosdado Cabello lo presentó ante los tribunales correspondientes, y hay personas condenadas por difamación e injuria. O sea, que eso es un delito que también se utiliza. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado entiende a quienes ejercen sus derechos como
enemigos internos, como terroristas, como fuerzas opositoras, como delincuentes. Este término enemigos internos lo reseñó la Fact-Finding Mission en su informe del año pasado, de septiembre del año pasado, en sus conclusiones extendidas, cuando expone que en Venezuela están ocurriendo crímenes de lesa humanidad que ellos consideran que tienen fundamentos razonables para entender que en el país están ocurriendo graves violaciones de derechos humanos y que algunas de ellas pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad, y que el Estado a algunas personas las califica como enemigos internos. Vemos que en el caso de detenciones arbitrarias, hasta mayo del 2021, el Foro Penal señalaba que desde 2014 hasta esa fecha, hasta hace 4 días, han estado detenidos por razones políticas 15.726 personas. De esas personas permanecen con medidas cautelares 9.378 y 872 civiles fueron sometidos a la jurisdicción penal militar. Vemos así que a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión están en el marco de una política del Estado que es una política de persecución. Vemos patrones de conducta en donde el Estado persigue y criminaliza a quienes disienten. Y el sistema de justicia es útil para esa persecución y además también para garantizar la impunidad de quienes violan los derechos humanos. La persecución está consagrada en el Estatuto de Roma, en el artículo 7, sobre crímenes de lesa humanidad, como uno de los posibles actos que, en conexión con otros de los que allí está establecido, como el encarcelamiento, como uno de los actos que pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad. Y la persecución consiste en la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, es decir, de los pactos y tratados internacionales o del ordenamiento internacional, lo que conocemos como el Corpus Juris Internacional, en razón de la identidad del grupo o internacionales, etc. Destaco en consecuencia que la Fact-Finding Mission, como les hablaba hace un rato, que estableció que considera que hay crímenes que tienen fundamentos razonables para creer que en Venezuela están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, y estos crímenes fueron enumerados en estas conclusiones, y hay dos políticas que ellos destacan como las políticas por las cuales se está actuando como un ataque en contra de la población civil, y una de ellas es la que quiero destacar, y es la política para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del presidente Maduro, incluso dirigiéndose a las personas que a través de diversos medios demostraron su desacuerdo con el gobierno o fueron percibidas como contrarias a él, a sus familiares y amigos que también fueron blancos de ataques por ser asociados a esas personas que demostraron de alguna manera el desacuerdo. Y el desacuerdo se demuestra incluso simplemente publicando unas cifras distintas a las cifras que el gobierno da en cuanto al número de personas contagiadas de coronavirus o el estimado que se puede tener sobre el tema del coronavirus. Sobre eso vimos la arremetida en contra de la Academia de Ciencias Naturales, Matemáticas, entre otros, ¿no? Y vimos también que en la reciente actualización de la Fact-Finding, el 10 de marzo de 2021, señalaban que habían podido documentar desde septiembre de 2020 hasta marzo 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido motivos políticos, y destacan que 9 de estas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente, quienes también han sido acosados o sus trabajos suspendidos, sus oficinas allanadas y sus equipos confiscados. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, que yo dirijo, presentó hace pocas semanas su informe anual, y allí exponían que el gobierno de Nicolás Maduro ha aprovechado la emergencia sanitaria y el estado de alarma con el que se le han otorgado poderes ilimitados al presidente para incrementar las violaciones graves y generalizadas de derechos humanos, aumentando los patrones sistemáticos de violaciones contra la sociedad civil, especialmente contra periodistas, defensores de derechos humanos, educadores y personal de salud. Quiero dejar aquí algunas cifras para ir cerrando mi exposición, y sobre la gravedad de lo que nosotros hemos visto como esta política de criminalización y persecución en contra principalmente de periodistas. Y tenemos, en caso de detenciones arbitrarias, nosotros pudimos documentar durante el año 2020 58 casos de detenciones arbitrarias, de los cuales 31 ocurrieron en contra de periodistas, representando así ellos el 53% de los casos. En cuanto a intimidación y amenazas, pudimos documentar 43 casos, 34 contra periodistas, siendo en contra de los periodistas
79% de los casos. Aquí vemos que la mayoría de los casos de detenciones arbitrarias fueron contra periodistas, pero también hay un importante grupo de acciones en contra de activistas y defensores de derechos humanos, así como de trabajadores de la salud. En cuanto a la intimidación y amenaza, igualmente. El derecho a la libertad de expresión es fundamental. Y cierro mi exposición con las palabras de una periodista amiga, aguerrida, muy profesional, a la que valoro mucho y que ha sido víctima de intimidación por parte del Estado venezolano, quien en nuestro informe nos daba un testimonio y decía esto al final. Aún y a pesar de todo este escenario, de todo esto, los periodistas seguimos tratando de hacer el mejor trabajo posible en medio de las circunstancias que los rodean. Si ellos no pierden la esperanza, si ellos no se rinden, nosotros tampoco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras iniciales, profe Santa Cruz. Y le otorgamos la palabra a la profesora María Verónica Torres por 20 minutos aproximadamente. Adelante, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, qué alegría hablar con ustedes, qué alegría el crecimiento de Free, que además lo vine a hacer en Montevideo y me da mucha ilusión que ahora esté en Venezuela. Quiero saludar y espero poder dar un contenido enriquecedor no solamente para los venezolanos que estamos conectados, sino para las personas que están conectadas desde Uruguay. Los organizadores de este foro me han dado una tarea muy complicada, que es ponerme en el medio entre la excelente ponencia de la profesora Santa Cruz y luego entre Mingo, que además tiene una experiencia súper reconocida en el país y ha sufrido esto de primera mano y lo conoce mejor que todos nosotros. Bueno, yo había quedado en hablar sobre las formas de censura que hemos experimentado en Venezuela. Voy a hacer un gran esfuerzo porque esta presentación sea interactiva, sea fácil de digerir, sea simpática, y les preparé una pequeña presentación. Vamos a ver, ya la voy a compartir. Confírmenme si se ve. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, ahí está el logo de mi consultora. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre la censura y sobre los efectos de la censura en las sociedades, específicamente en las personas a nivel más íntimo. Bueno, aquí les pongo. Un rango esencial de cualquier civilización es el sentido del respeto a la dignidad de la persona humana, que por naturaleza atiende a la vida social. ¿Por qué es tan importante que nosotros hoy hablemos de censura? Porque porque la libertad de expresión y la libertad de comunicación, los derechos de comunicación, es la expresión más íntima del pensamiento humano. Pero no solamente eso, es la apertura del espíritu a la verdad a través de la conversación y del conocimiento con otros. Es decir, es la apertura a la sabiduría. En la medida en que son restringidos estos derechos, la dignidad de la persona humana termina gravemente socavada. Y en Venezuela, estos derechos han sido gravemente restringidos en los últimos 20 años. De hecho, fueron los primeros en restringirse. Aquí vamos a mostrarles, voy a hacer el intento de mostrarles un recorrido histórico para que vean cómo estos ataques a la libertad de expresión fueron promocionados o iniciados con el primer gobierno de Chávez. Bueno, yo soy fanática del arte clásico, me gusta ponerlo en mis láminas, a veces es muy aburrido, si es muy aburrido les pido que me disculpen, ahorita estoy en una etapa de fanatismo con el Museo del Prado, que les recomiendo que entren porque han abierto una nueva exposición y están mostrando cosas preciosas. Aquí les pongo la sabiduría, que bueno, está muy linda y bueno, es para hacer esto más interactivo. Los derechos de comunicación por ser... creo que se me cayó esto. Los derechos de comunicación por ser inherentes al ser humano forman parte del conjunto de derechos básicos o primordiales para el completo desarrollo de la personalidad y de sus titulares. Son los derechos fundamentales. Hace rato la profesora Santa Cruz nos hablaba de los derechos humanos de una manera muy extensa y con muchísimo magisterio.
Sin embargo, a mí me gustaría también que habláramos sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales, que son aquellos que cuidan la esfera más íntima de la persona. Es decir, son esos derechos donde se reúnen todas las características de la personalidad humana, la inteligencia, la voluntad, la espiritualidad. Y los derechos de comunicación e información, no solamente desde el punto filosófico, sino desde el punto constitucional, son los más cuidados en ese sentido, porque es la expresión del ámbito más íntimo del ser humano, de la inteligencia humana. Bueno, aquí les pongo un bosco. No es el tríptico habitual es el paraíso, casi todo lo conoce. Este es el carro de Ena. Y bueno, acá les pongo, en la parte izquierda van a ver cómo inicia el paraíso, la obra de Dios, si se quiere decir, donde todo es bueno y todo es santo. Luego vamos viendo la obra humana y bueno, termina en el infierno. Cuando el Bosco explica esta obra, dice que más allá de la pertenencia o el afianzamiento del hombre en el bien es el rechazo al mal. Y cuando hablamos de temas de censura, es el rechazo al mal, el rechazo a la apropiación de la esfera más íntima de la persona humana, de su pensamiento. Bueno, aquí está un poco la explicación de la obra. En ese sentido, cuando hablamos de derechos de comunicaciones, el Estado tiene un deber particular, que es el deber de no hacer, el deber de no interferencia, que pudiera entenderse también en otros ámbitos como el principio de subsidiariedad, que es el de la injerencia mínima. Entonces, ¿en qué consiste este deber de no hacer? Consiste en abstenerse de ejercer medidas intervencionistas como controles de censura, porque vulneran gravemente las dimensiones intrínsecas de la libertad de información. ¿Cuáles son las dimensiones intrínsecas de la libertad de expresión? Pues son dos. Individualmente es la difusión del pensamiento e información, y tanto la difusión del pensamiento como información son indivisibles porque la información se corresponde con los insumos que encontramos en el mundo exterior, el pensamiento, perdón, se corresponde con los insumos que encontramos en el mundo exterior, y la dimensión social, que es el derecho a tratar y comunicar puntos de vista y conocer opiniones. Es la apertura del espíritu a la sabiduría. ¿Cuáles son las dimensiones intrínsecas a la libertad de información? Ya vimos la de expresión, ahora vamos a ver la información. Bueno, son dos. La activa, que es el derecho ciudadano de comunicarse, sobre el que descansa la libertad de expresión. Es decir, la libertad de información se desprende de la libertad de expresión. Y la pasiva es el derecho ciudadano de recibir información, se concreta en el ejercicio profesional de los medios de comunicación. Es decir, el rol de los medios de comunicación es tan importante y tan claro y tan profundamente arraigada en las dinámicas sociales, que de manera pasiva estoy ejerciendo mi derecho al enterarme de las cosas que me informan y de los acontecimientos del día a día. Pues ambas dimensiones, tanto la activa como pasiva, debe ser garantizada concurrentemente por el Estado en virtud de la formación de una opinión pública que representa el pluralismo político. Esto es importantísimo. Así como la salud de una sociedad se puede determinar por el respeto y el cuidado a la dignidad humana y en particular a los derechos de comunicación e información, la salud de la opinión pública se puede determinar por la presencia de pluralismo político, de ideas políticas, de discusiones sociales y sobre todo y especialmente la participación ciudadana en medio de estas discusiones de los partidos políticos. Y aquí hablamos de un término muy importante para entender los derechos de información, los derechos de comunicación, que es el rol de perro guardián de la prensa. No sé, me imagino que los alumnos que están de comunicación social lo conocen muy bien, no sé si los alumnos que estudian otras carreras lo conozcan, pero el rol del perro guardián de la prensa es importantísimo, porque el rol del perro guardián de la prensa es el cerco, es la muralla frente a las pretensiones autoritarias del Estado. Es decir, la prensa tiene la obligación moral y la obligación fáctica, imperativa, urgente,
de servir de muro de contención a las pretensiones autoritarias. Es decir, en el momento en el que se empieza a censurar la prensa y se empiezan a censurar los derechos de comunicación, queda abierto el camino para los autoritarismos y las formas de gobierno no democráticas. Bueno, un poco de información acá. La libertad de expresión e información no son la misma cosa. Esto es importantísimo. La diferencia radica entre noticia y opinión. Se distingue en la predominancia, en el contexto y la finalidad del mensaje. Normalmente vemos que hay mucha confusión en la opinión pública sobre las libertades de expresión e información. Ya les he explicado que una se desprende de la otra. Información se desprende de expresión, al mismo tiempo se complementan y se dan concurrentemente, pero no son la misma cosa. ¿Por qué? Porque a la libertad de información se le corresponde o se le obliga al requisito de veracidad, mientras que la de expresión no. Mientras yo doy una opinión, no hay requisito de veracidad, pero mientras un medio de comunicación o un periodista en el ejercicio de sus funciones de una noticia, se le es exigible el requisito de veracidad, que no implica la revelación de fuentes. Eso lo podemos hablar más adelante. Bueno, ya entrando en materia de lo perjudicial de las censuras, tenemos el principio de pluralidad informativa. El principio de pluralidad informativa no es solamente un principio contra los monopolios verticales y horizontales de concentración de medios. Es un principio democrático. Consiste en la variedad y la imposibilidad de la unidad. La calidad democrática en una sociedad se mide por su pluralismo, tolerancia y apertura porque es reflejo de su pluralismo político. Luego tenemos las dimensiones intrínsecas del pluralismo. Entonces tenemos que están las internas y las externas. Esto es muy importante hablarlo porque las dimensiones del pluralismo nos van a permitir identificar los límites de la censura. Es decir, entendiendo cuáles son las dimensiones del pluralismo, podemos empezar a identificar cuándo un asunto, una intervención del Estado pudiera configurarse como censura y cuándo no. Las dimensiones internas es el derecho de los periodistas a difundir ideas e informaciones de manera independiente, libre y plural en los medios de comunicación, y el externo es la imperiosa necesidad de un cierto número de medios que permitan la expresión de puntos de vista distintos y discrepantes. Es decir, la calidad democrática no solamente depende de que los periodistas tengan libertad para dar información, sino que además haya un sistema de medios tan robustecidos como para que se permita la diversidad y la presencia de distintas opiniones. La negación del pluralismo informativo es la concentración de propiedad de medios de comunicación o la concentración vertical u horizontal de medios. Yo no quise utilizar para esta clase, no quise hablar de la concentración horizontal y vertical porque es un poco teórica y nos llevaría más tiempo. Se los he resumido de manera muy general en la concentración de propiedad de medios de comunicación, que en este caso, en el caso de Venezuela, vamos a ver que esta concentración es una concentración estatal. Es denominada la naturaleza negativa de la información por contraponerse al pluralismo en la difusión de ideas, y su peligro radica especialmente en el orden político. ¿Por qué radica especialmente en el orden político? Porque si tenemos monopolios de medios y concentración de medios, las ideas que va a recibir la opinión pública siempre van a ser los mismos. Y en ese sentido, la formación de criterios se ve muy restringida. Pero además de eso, la persona tiene mayor dificultad para encontrar la verdad y lo conveniente en la vida social y en la propia vida por la falta de información. Los propietarios de los medios de comunicación, por otro lado, utilizan su posición para promover y defender sus intereses políticos. Eso no, bueno, ha pasado en Venezuela, pero no es lo que nos ciñe en este momento, porque en este momento lo que está pasando es todo lo contrario, y es el monopolio por parte del Estado.
Bueno, ahí les puse, esto es un Eugenio Lucas Velázquez, que no es Velázquez el otro gran artista. Bueno, este cuadro es bien feo, por eso se los puse, porque son los condenados por los tribunales de la Inquisición, y un poco lo hice para representar cómo hemos ido nosotros condenados a la desinformación y a la falta de criterio y de diversidad en la opinión pública. Bueno, nosotros hemos identificado ciertos controles en la vida pública venezolana. Andrea, la profesora Santa Cruz, habló muy bien de algunos, además habló de casos concretos. ¿En qué consiste la censura? Eso es importante decirlo. Consiste en el establecimiento de medios o acciones por parte del poder político para condicionar la expresión o la difusión de información al control del Estado. Constituye el impedimento de la libre circulación de información, ideas, opiniones y noticias. Bueno, creo que esto es como muy elemental. Ahora, ¿cómo se constituye la censura en Venezuela? Voy a hacerles este pequeño recorrido histórico. Las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión e información en Venezuela comenzaron con el inicio del gobierno de Chávez. El primer inicio empezó de manera semántica. Chávez Chávez utilizaba, y bueno, todavía sigue ocurriendo en la narrativa de la moralidad totalitaria del gobierno de Maduro, que siguen utilizando términos bélicos, porque los términos bélicos enardecen los corazones. Pero bueno, Chávez hablaba de su batalla por la soberanía comunicacional, que consistía en una comunicación directa e integrada a través del uso de los medios de comunicación como instrumento para potenciar valores socialistas. Esto lo saqué de uno de los primeros planes de la patria. Y la soberanía constitucional cobró forma a partir del año 2002 con la guerra mediática, que seguramente ustedes eran muy pequeños para eso, yo también, pero algo recuerdo de aquel tema con la guerra mediática, y fue cuando empezaron a desmoralizar y empezó a fomentarse la antipolítica en los medios de comunicación. Es decir, empezó a llenarse los medios de comunicación de una guerra terrible. Ya la antipolítica venía siendo mella en el país con la llegada de Chávez al poder, con las o sea, eso es importante decirlo, Chávez llega al poder en unas elecciones con la menor participación hasta ese momento en la historia de Venezuela. En ese momento la antipolítica se enardecía muchísimo. Y bueno, Chávez empieza este tema con la guerra mediática, y empieza esta guerra en la que acusa a los medios de comunicación de querer tumbarlo, habla de planes conspiranoicos, se configura como la perfecta teoría del enemigo interno y el enemigo externo de los procesos totalitarios, y empieza a culparlos de los fracasos de la revolución. Si bien la Constitución venezolana, en los artículos 57 y 58, consagra el libre ejercicio de la libertad de expresión e información de manera libre y plural, sin censura, de ningún tipo, estableciendo la responsabilidad civil. Andrea nos hablaba sobre la ley del odio, que lleva a términos penales la responsabilidad civil de la difamación, entre otras cosas. Y la pena posteriori, así como el derecho de réplica. Es decir, la Constitución de nosotros es bastante amplia en los derechos de libertad de expresión, de tal manera que todas estas restricciones colindan con ella y son inconstitucionales. Nosotros hemos identificado para esta clase dos tipos de restricciones. La primera son censuras de contenido, y la segunda son censuras estructurales. Bueno, aquí les pongo a David, vencedor, con la cabeza de Goliat en la mano. Se dice que la primera pugna política de la que se tiene historia, de la que se tiene documentación, es la de David contra Goliat. Y por supuesto, pues David
termina matando a Goliat porque Goliat representaba la virtud. Eso es un poco lo que ha pasado en Venezuela cuando quieren callar el pensamiento. Entonces, ¿cuáles son las restricciones de censura de contenido? Como les acabo de decir, son dos: de contenido y las restricciones de censura estructural. Las restricciones de censura de contenido comenzaron con la reforma del Código Penal, de las leyes de desacato, vilipendio, difamación e injuria. Los distintos tribunales, tanto europeos como la Corte Interamericana, se han pronunciado sobre los peligros de las leyes de difamación e injuria y la necesidad de que esos casos sean juzgados en la jurisdicción civil y no en la jurisdicción penal. Aquí les pongo el artículo 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del año 2020 de la Comisión Interamericana. Establece que la reputación debe ser garantizada solo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario, persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Y luego, en el año 2003, tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sentó jurisprudencia convalidando las leyes de desacato en Venezuela, tipificadas como vilipendio. Es decir, que la Sala Constitucional sienta jurisprudencia para transformar o darle una interpretación inconstitucional a el Código Penal. Ese es el primer reporte del que tenemos documentación de las formas de censura de contenido. Las leyes de desacato, vilipendio, difamación e injuria vulneran gravemente la naturaleza misma de las libertades de expresión e información, porque estas son aplicables no solamente a ideas recibidas favorablemente, sino a las que ofenden, resultan chocantes o perturban. Esto más adelante lo vamos a ver más desarrollado con la ley del odio en el año 2017 y lo que nos venía contando la profesora Santa Cruz, las detenciones a personas que no solamente se han manifestado en la calle, sino que se manifiestan en las redes sociales. Bueno, luego tenemos dos leyes que ya existían, venían 2005 y 2004, pero fueron ampliadas en el año 2010, que es la Ley Resorte y la LOTE, que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Aquí hay un énfasis político que me parece importante hacer y estoy segura que, por ejemplo, Mingo tiene más datos que yo. En el año 2010, cuando en el septiembre del año 2010 se realizan las elecciones para la Asamblea Nacional, y a pesar de que el chavismo o el oficialismo había cambiado los circuitos electorales, pierden la mayoría absoluta, que era la que permitía, o la mayoría cualificada, que era la que permitía aprobar leyes habilitantes. ¿Cómo la pierden en septiembre del 2010? En diciembre de ese año aprueban una ley habilitante que confiere a Chávez potestades específicas para temas relacionados con la comunicación. Y ahí es donde vemos las reformas de la Ley Resorte y la LOTE. Entonces, esto es un dato importantísimo, porque significa que estas leyes no fueron discutidas parlamentariamente, no fueron discutidas en el marco de la necesidad de pluralidad política y pluralidad democrática del seno legislativo, del poder legislativo, sino que fue una ley habilitante. Los informes de Reporteros Sin Fronteras y de Human Rights Watch advirtieron que esta serie de leyes mordazas asentaban el monopolio presidencial en el espacio público y reforzaban la capacidad del Estado de limitar la libertad de expresión. Un aliado que tuvieron en el oficialismo para implementar estas dos leyes, esta ampliación, porque ya existían de estas dos leyes, fue Conatel, que en aquel momento estaba adscrito a la vicepresidencia. ¿Cuál fue la ampliación? Y a partir de aquí empieza a agudizarse el viacrucis de los venezolanos. Bueno, ampliación de las restricciones, de las prohibiciones en la difusión de mensajes que se aplicaban en radio y televisión abierta,
extensión de estas restricciones a los contenidos y soportes de Internet, intensificación de las sanciones por su violación con multas y o suspensión de transmisiones. En nuestra historia contemporánea podemos recordar cualquier cantidad de multas a los medios de comunicación antes de ser expropiados. ¿Cuáles fueron la ampliación de la LOTEL? La negativa del acceso a la información pública, la imposición de responsabilidad a los proveedores y responsables del servicio de Internet, uso excesivo de cadenas de radio y televisión por parte del Poder Ejecutivo y el control cambiario. Recuerdo pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos, organismos internacionales, que veían con mucha preocupación la cantidad de horas que se dedicaban en Venezuela a la cadena y las pérdidas millonarias que significaba eso para las televisoras y las radios. Una aclaratoria que me parece importante. Si bien es compatible que con los derechos fundamentales que la incitación a la violencia pueda ser objeto de sanciones legales por motivo de orden público y seguridad nacional, la facultad del gobierno para restringir este tipo de expresiones no es ilimitada y requiere de la concurrencia de 3 evidencias mínimas. 1, que la expresión pretende incitar a la violencia y esta violencia tiene que ser específica. 2, que es muy probable que incite a la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga suficiente llegada a la opinión pública como para que la violencia se manifieste, se haga material. Y luego una conexión directa e inmediata entre esa expresión y la probabilidad inminente de que ocurra la violencia. El tercer aspecto de las restricciones de contenido es la imposición, esto fue hacia el año 2008 y luego en el 2010, la imposición de mecanismos de reserva de información. Entonces crearon un ente dependiente del gobierno, que es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria. Y bueno, este centro hacía una forma de vigilancia del contenido y además empezó a difundir en los medios de comunicación aquellas cosas que podían decir y aquellas cosas que no. Bueno, y por último, la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia, también conocida simplemente como la ley contra el odio, de la que también nos hablaba la profesora Santa Cruz, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017. Entonces, haciendo un recuento de estas leyes, tenemos que la ley contra el odio fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, que es paralela a la Asamblea Nacional, que fue constituida en unas elecciones de dudosa credibilidad. Tenemos que en el 2000, cuando se hace la ampliación de la LOTEL y de la ley resorte, fue a través de una ley habilitante porque el gobierno había perdido la mayoría cualificada en la Asamblea Nacional y necesitaban darle poderes específicos y especiales y amplios al presidente Chávez para que pudiera legislar en temas de comunicaciones, de derechos de las comunicaciones. Y tenemos que la reforma del Código Penal y la interpretación constitucional sobre las leyes de vilipendio fue hecha por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, ¿qué es lo más que podemos resaltar de esta ley contra el odio? Que gracias a ella han sido detenidos periodistas durante las manifestaciones, ciudadanos durante las manifestaciones, y que tiene una importante vigilancia de los medios de comunicación, de las redes sociales y por supuesto los medios de comunicación. Bueno, aquí les pongo a Santo Tomás de Aquino. Es un Rubens. Rubens es mi pintor favorito, junto con otro español que se llama Sorolla. Les recomiendo que los busquen. Les voy a decir una cosa: conocer de arte hace que el espíritu se abra a la belleza y a la verdad. Es una de las formas de vivir la verdad, y no solamente eso, de sentirse partícipe de la historia de la humanidad. Así que les recomiendo que lo vean, que vean arte cada vez que puedan, que vayan a galerías, y todo tipo de arte siempre es bueno y siempre nos hace conocer un poquito más de la belleza de las capacidades humanas. ¿Por qué les pongo a Santo Tomás aquí? Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver Santo Tomás con todo esto? Bueno, porque Santo Tomás tenía una frase emblemática que ha regido pues buena parte de mis decisiones en la vida, y estoy segura de que muchos otros a lo largo de la historia de la humanidad, no es nada original de mi parte,
y es que una ley injusta no obliga en conciencia. Es decir, todas estas leyes injustas no obligan en conciencia porque no se corresponden con la naturaleza y espíritu de la persona humana. Bueno, ¿cuáles son las restricciones estructurales? Ya les hablé de las de contenido. Las restricciones estructurales han sido la negativa al acceso a la información pública, las restricciones administrativas para las habilitaciones, concesiones y explotación del espectro radioeléctrico y televisivo, la imposición de responsabilidad a los proveedores y responsables de servicios de Internet, el uso excesivo de cadenas de radio y televisión, la negativa de divisas para la importación del papel periódico, que también lo habló la profesora Santa Croce, el bloqueo de portales informativos, la expropiación de medios, la detención y condena de periodistas, la detención y condena de usuarios de redes sociales. Finalmente, bueno, aquí les pongo una pintura espantosa, horrorosa, que da mucho miedo y angustia y hace que nuestra alma penda de un hilo. Esta pintura es El triunfo de la muerte, también es de un autor, creo que es la pintura más antigua que les puse, es de Bruegel, y la obra muestra el triunfo de la muerte sobre las cosas mundanas, simboliza a través de un gran ejército de esqueletos arrasados en la tierra. Al fondo parece un paisaje yerno donde aún se desarrollan las escenas de destrucción. ¿Por qué les pongo esta pintura? Porque si ven en la esquina derecha hay una pareja de enamorados que están dedicándose canciones y siguen su vida normal mientras el resto del mundo se está volviendo leña. Les pongo esto porque significa que el espíritu siempre puede encontrar las cosas más nobles y buenas de la humanidad, independientemente de las pretensiones de acabar con lo bueno y lo hermoso de la vida humana, como es la libertad de pensamiento y de expresión. Listo, esa es mi ponencia por el día de hoy. Muchísimas gracias, profesora María Verónica. De verdad, mil gracias por esa ponencia tan buena. Y le otorgamos la palabra a José Domingo Blanco por 20 minutos. Bienvenido. El foro es suyo. Bueno, primeramente dar las gracias a los muchachos de la Fundación Free y al Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, de donde yo soy egresado. Cuando Gabriel me invitaba a participar en este evento, yo le decía que yo no estaba preparado para esto, pues no, yo le decía que yo no calificaba para estar, y lo acabo de comprobar ahora, además, con la disertación de las dos jóvenes que con sus ponencias me han antecedido. Yo les voy a contar algunas cosas, yo no he ordenado, yo no me he preparado además para este evento porque nunca lo hago, no, considero que no soy buen entrevistado. Yo sé entrevistar, pero no me gusta mucho que me entrevisten porque no estoy habituado a hacerlo, pues, ¿no? Y voy a ir soltando algunas ideas que espero sean de beneficio para ustedes y probablemente cuando haya un tiempo de preguntas y respuestas, probablemente también sea un poco más ágil esta conversación. El año 2017 fue un año muy duro, muy rudo para nosotros, para los venezolanos, para los jóvenes que perdimos ese año. Y voy a apelar en esta conversación con ustedes, iniciándola y terminando, a dos poemas de Rubén Osorio Canales, porque tuve la oportunidad ese año 2017 de asistir al bautizo de su libro Estado de Sitio en el Buscón, en el Trasnocho Cultural, en la librería, ¿no? Pero voy a ir después un poco más atrás y les voy a echar unos cuentos.
porque sí les quiero decir que yo soy un soñador y un defensor de la libertad. Y voy a apelar inicialmente a este poema que dice así para después adentrarnos en otras ideas. Una línea oscura apareció en el horizonte. La línea oscura se abrió y envolvió el espacio. La línea oscura fue borrando la luz y nos redujo a una torre. La línea oscura se apoderó de todas las cosas y tomó los árboles, tomó el aire, tomó los ríos, tomó la vida. En esa línea oscura permanecemos custodiados por códigos severos y esbirros visibles y furiosos. Sitiaron la vida, sitiaron el alma. Yo quiero contarles que yo vengo de una familia de comunicadores sociales que durante toda su vida defendieron las libertades, tanto en radio, fueron pioneros de la radiodifusión en Venezuela, de la televisión y de la publicidad y las relaciones públicas en el siglo pasado, desde inicios del siglo pasado. Tengo un tío que fundó más de 10 emisoras de radio, Gonzalo Veloz Mancera, casado con una hermana de mi papá, Belén Blanco Yepes, Osvaldo Yepes, con toda su trayectoria en la radiodifusión en Venezuela. Gonzalo además fue quien tuvo el primer canal de televisión. El primer canal de televisión que hubo en Venezuela se llamó Televisa, que hoy es Venevisión. Y Gonzalo Veloz Mancera tenía todo listo para arrancar con su canal, pero había una dictadura que mandaba en el país, que era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y Marcos Pérez Jiménez mandó a llamar a Gonzalo y le dijo: Gonzalito, ya yo estoy enterado que usted está listo para salir con su canal de televisión, pero déjeme decirle una cosa: para que yo firme ese permiso para que usted opere en televisión abierta, usted me va a tener que ayudar a mí para que yo ponga primero a funcionar la televisora nacional, el Canal 5. Y Gonzalo, que no tenía más opción, pues ayudó a los técnicos del régimen de Marcos Pérez Jiménez, el terrorífico régimen de Marcos Pérez Jiménez, a que pusieran en el aire, en antena, y se viera y fuera la primera señal de Venezuela, el canal del Estado, como hacen los dictadores, pues, ¿no? Como hacen los dictadores. Pero entonces, inmediatamente a los 6 meses le dieron el permiso a Gonzalo y salió Televisa, pues, ¿no? Allí mi papá tuvo un programa de televisión, mi tía Nelly Blanco Yepes tuvo programa de televisión, etcétera. Y yo que nací en el año 1954, yo desde chamo, ya a los 3 años, mi papá me llevaba para los estudios de televisión, para los estudios de radio. Yo veía cómo se hacían las producciones publicitarias, que además eran en vivo porque no había cómo grabar una cuña. Las cuñas eran en vivo, pues, no había material técnico para grabar el material publicitario. En radio he tenido muchos años. Yo quería ser locutor desde muy muchacho, antes de cumplir 18 años. Al cumplir los 18 años, lo primero que hice fue ir al Ministerio de Comunicaciones de ese entonces, a Carlos Julio Martínez, que era uno de los jurados del examen de locución, porque yo quería ser locutor desde muy joven, pues, ¿no? Y bueno, obtuve el certificado de locución 5.933 para los efectos, me acuerdo el número de mi título de locutor, y cuando obtuve mi título de locutor me presenté a tocarle la puerta a Osvaldo Yepes, porque había una emisora que mi familia ayudó a crear, que fue Radio Capital, una emisora que arrancó con un lema que se llamaba la emisora que hizo gustar la radio otra vez, porque se decía en aquel entonces que la televisión había apabullado de tal manera a la radio que la gente no le paraba mucho a las emisoras de radio. Entonces nació Radio Capital con ese ímpetu de la emisora que hace gustar la radio otra vez. Entonces Osvaldo Yepes me dijo: no, pero ¿cómo se te ocurre?
venir acá a pedirme trabajo a mí en Radio Capital, si aquí lo que hay son puros cuarto bate, tú eres un novato, tú eres un chamo, y entonces vamos a hacer una cosa, vete para Radio 1, que es una emisora que yo acabo de fundar, para que practiques allá, y cuando te pulas, bueno, vienes aquí a Radio Capital a, a, a ver si te doy un programa o no. Pues no, les quiero decir rápidamente, porque no quiero alargarme mucho en toda esta, pues tengo muchas cosas que conversar con ustedes. Además, yo me emociono y empiezo a hablar y hablar, como no tengo orden de las ideas, entonces empiezo a unir una cosa con la otra. Pero en radio, primero fui disc jockey, pues, ¿no? Yo fui disc jockey en Radio Capital. De hecho, hice el Hit Parade de Venezuela, el primer programa de promoción disquera del país. Era el lema y era el programa que fundó el propio Osvaldo Yepes. Pero desde el punto de vista periodístico, hay un mingo que pasa del disc jockeyismo al periodismo, porque Lumute, Luis Muñoz Tebar, que era director de Radio Capital, decide, mira, la emisora va a tener un cambio, va a dejar de ser musical y va a tener más producción. Ponte las pilas y presenta alguna idea. Entonces yo tuve Arroz con Mingo, un programa que hacía los sábados, periodístico, y después vino Ni lo uno ni lo otro, con una periodista a la que quiero muchísimo y respeto, y tuvimos muchos años, creo que como unos 8 años trabajando juntos, Ana María Fernández, y ese programa nos dio muchas satisfacciones. Después de más de 20 años que paso en Radio Capital, porque no quiero hacerles el cuento muy largo y cada tiempo que duró cada programa, después me voy al Circuito X, donde desarrollé un programa que también me gustó mucho, que se llamó En este país. Tuve que pedirle permiso a Rafael Poleo. Yo no sabía que Rafael Poleo tenía registrado el nombre En este país, pero Chelique Sarabia y María Teresa Chacín, bueno, encantados con la idea, me grabaron los jingles para el programa, es decir, regrabaron de esa canción fabulosa En este país de Chelique, y me hicieron los tips y grabaron todo. Después vino Aquí nos tocó vivir en Mágica, emisora que de un zarpazo quitaron el régimen, se apoderó de ella, y allí les voy a echar un cuento fabuloso de Mágica, porque lamentablemente por la bondad y por el don de gente de Amalia Heller, de una dama de la radiodifusión como Amalia Heller y sus hijos, Salomón y Miguel Rompedrique, bueno, se dejaron meter gato por liebre y estaban tratando de salir de un socio incómodo, y terminaron con un chavista dentro de la emisora sin saber que era chavista, y el tipo, esa gentuza, hizo que le quitaran la emisora. Además, yo continué en la emisora cuando entra la gentuza chavista, pero me dijeron que yo no podía seguir teniendo el programa Aquí nos tocó vivir, porque era un programa que no, por favor, tú no puedes seguir con este programa. Entonces yo tuve que moldearme de alguna manera e inventamos puntos de vista hasta que cogieron la emisora, y ya también les voy a contar casos, historias de allí, de esos episodios, pues, ¿no? Y vino después por todos los medios, que estamos ahorita en Radio Caracas Radio. También hace 2 años, el 30 de abril, se cumplieron 2 años que el régimen sacó del aire la señal de Radio Caracas Radio AM 750. Bueno, en televisión empecé muy joven, porque a mí me otorgaron un premio que se llamaba el Joven del Año. Apenas yo tenía como 20, 21 años, y yo decía, bueno, entonces me pidieron en la fundación que otorgaba el premio, Gilberto Correa me había antecedido en el premio, otras personalidades, etcétera. Yo decía, bueno, ¿qué aporte puedo dar yo? Yo no sé hacer sino mi cosa, pues mi radio, mi televisión, mi periodismo, etcétera. Entonces hice un programa que se llamó Café de Juventud. Estoy hablando de la época de Caldera 2, donde Charles Bruel Carías era el ministro de la Juventud. Fíjense qué ministerio tan bonito ustedes que son tan jóvenes. Se creó durante Caldera 2 el Ministerio de la Juventud, que lo inició Charles Bruel Carías. Bueno, tengo que correr por el tiempo, porque siento que me estoy alargando muchísimo y me da mucha pena con ustedes, porque después de Café de Juventud tuve un micro en Venevisión
todos los días. En Venevisión había un programa maratónico que se llamaba Buenos Días Venezuela, que lo conducían Orlando Urdaneta, Marielita Capriles y Manuel Correa. A mí me permitieron tener un microprograma allí y ya había ese gusto por el periodismo. A mí me angustiaba mucho que los jóvenes de bachillerato salían con muy poca orientación vocacional. No sabían qué iban a estudiar después de que terminaran el bachillerato. Entonces hice un micro que se llamó Orientación Vocacional. Todos los días 5 minutos en una semana. Yo trataba de llevarle a los jóvenes de qué se trataba cada carrera. Luego, después de orientación vocacional, hice el Hit Parade, que lo tenía en Radio Capital, pero lo llevé a televisión en el Canal 8. Después vino Nosotros Venezuela, de la mano de Isa Dobles. Ya tengo muchos cuentos que echarles ahorita de Isa Dobles, de esa gran dama de la televisión y de la publicidad en Venezuela. Hice El Observador en Radio Caracas Televisión, la emisión estelar matutina a las 6 de la mañana. Luego vino una época muy exitosa que se llamó Primera Página, que fue el primer programa en vivo que se hizo en Globovisión. Eso fue en el año 1995. Allí estuve más de 8 años, hasta el año 2003-2004. Primera Página. Tengo tantos recuerdos de ese programa. Pero luego vino un programa, ahorita ustedes que son tan duros y rudos con la cuestión de las redes, que nos pareció interesante. Erika Mendoza, que ya era productora ejecutiva de nuestro programa que estaba en Mágica, nos ofrecieron estar en EUTV, en la época en que todavía el Universal no había pasado a manos del régimen o de gente vinculada al régimen. Y entonces ahí hicimos, allí realizamos una serie de programas. Ahí tuvimos un programa que se llamó Toque de Queda, pero del que no queda absolutamente nada porque todo lo cercenó el gobierno, todo lo quemó el gobierno. De hecho, a mí un invitado, el comisario Gorriño, me dijo hace un tiempo, mira, Mingo, yo estuve buscando la entrevista que tú me hiciste y resulta que esa gente de un plumazo eliminó toda la programación que se hizo de EUTV. Ya también tengo muchos cuentos que echarles sobre eso. Ahora, fíjense, yo estaba escuchando con atención que alguna de ustedes mencionaba que esta persecución de la libertad de expresión comenzó con Chávez. No, ahí sí es que es verdad que las atajo y les digo con todo respeto que eso no es así. Porque nosotros, los periodistas, yo siempre lo he dicho, nos convertimos como una piedrita en el zapato de todos los gobiernos, de los regímenes totalitarios y criminales como el que tenemos ahorita, pero también de los regímenes democráticos, de los gobiernos democráticos. Y yo les quiero recordar, por ejemplo, cuando yo estaba en Radio Capital haciendo ni lo uno ni lo otro, en la época de Carlos Andrés Pérez II, el ministro de Información y Comunicaciones se llamaba Martínez Mótola. Y ese señor Martínez Mótola sacó del aire ni lo uno ni lo otro, por lo incómodo que le éramos para el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ana María Fernández, dos periodistas, Ana María Fernández y Mingo, nos sacaron del aire. Y la emisora aceptó. La emisora complació, cedió a Martínez Mótola y a Carlos Andrés Pérez, que mandaron a sacar a esos dos muchachos de la programación de Radio Capital. Después nos llamaron como a la semana, la suspensión duró como una semana. Recapitularon y nos llamaron a aquella mesota gigantesca que fuimos a tomarnos un café en el despacho de Martínez Mótola, que no sé si me estará viendo, me estará escuchando, o alguien le dirá, mira, Mingo dijo esto, pero es que yo lo voy a decir, si lo digo siempre además, porque esto no comenzó con Chávez, esto hay que decirlo. Si yo empecé a hablar de mi familia cuando Marcos Pérez Jiménez, y después de Marcos Pérez Jiménez pasaron 40 años de democracia, pero siendo los periodistas y los medios de comunicación perseguidos. No le cayeron no le dieron una pela a Tarre Mursi. Le dieron una pela a Tarre Mursi. Busquen, eso está en la historia. Después, en el Canal 8, yo quiero contarles
porque esto lo vinculo con la historia de la publicidad en Venezuela. Yo no sé si ustedes están al tanto que Arturo Uslar Pietri, por ejemplo, fue uno de los fundadores, nada más y nada menos, de Ars Publicidad. Cuando nace Ars Publicidad, pues aquí había que tener competencia, y nace Corpa Publicidad. Después de unos 15 años, 10 años más o menos, se diferenciaban, y eran las dos grandes agencias de publicidad en Venezuela, donde se hacía verdaderamente publicidad. Y ya me perdí un poco cuando lo que les quería decir es que en el Canal 8, en Corpa Publicidad, en la época de Carlos Andrés Pérez, no, en la época de Lucinchi, primero déjenme contarles en la época del, bueno, sí, primero, antes de eso, en el Canal 8, cuando yo les contaba que fui como disc-jockey a hacer el Hit Parade de Venezuela, eran directores del Canal 8, presidente Eleazar Díaz Rangel y vicepresidente Napoleón Bravo. Bueno, no se entendían entre ellos dos, se odiaban entre ellos dos, y Napoleón Bravo, que ustedes saben, bueno, es Napoleón. A Napoleón Bravo le llevaban la nómina del Canal 8 y él empezaba a firmar los cheques, eran unas carpetas así de cheques y cheques y cheques. Entonces Napoleón Bravo firmaba y se reía mientras estábamos Ana María y yo conversando con él. Eso fue la época de ni lo uno ni lo otro. Entonces él se cansaba de firmar y te decía a ti, firma un rato aquí, tú también. Imagínense ustedes el desastre de la administración. Que uno como periodista, a mí me horrorizaba eso. Yo decía, pero así será la corruptela que hay en este canal, que hasta cualquier loco ponen aquí a firmar una nómina del canal. Pero ojo, cuando Lucinchi era directora del Canal 8, una periodista muy reconocida en su época, que se llama Marta Colomina. ¿Y por qué vinculo esto a la publicidad? Porque en Corpa Publicidad se hacía un microprograma que se llamaba Encuentro Con y que era patrocinado, y también Cuidar es Querer, que eran patrocinados por Petróleos de Venezuela. Ustedes saben lo que hacía la señora Marta Colomina, porque todos los días había un noticiario en el Canal 8 que era a las 8 y era el estelar. Pues la señora Marta Colomina recibía a Blanca Ibáñez, la amante de Lucinchi. ¿Para qué? Para editar el programa. Y nos votaban, a los que estábamos en el módulo alquilado para editar los micros, nos sacaban del módulo. ¿Por qué? Porque había que editar el noticiario, porque había que poner en las noticias solamente lo que aprobaba Blanca Ibáñez, la amante de Lucinchi. ¿Eso es libertad de expresión? ¿Eso lo llaman ustedes libertad de expresión en el canal del Estado venezolano? Yo lo viví y lo estoy contando y lo estoy relatando. No es Chávez nada más, que evidentemente cuando llega el criminal de Chávez, todo esto empeoró considerablemente, como lo tenemos ahorita. Pero un momentico, las cosas no son así. La historia es la historia y no es que vamos a decir, no, antes de Chávez esto era un paraíso terrenal. No lo era. No lo era. No era ningún paraíso terrenal en cuanto a la libertad de expresión. Entonces, es más, yo les voy a contar que yo trabajé con Isa Doble, porque Isa Doble, en la época de Carlos Andrés Pérez II, tiene una idea de ir a un programa en el Canal 8 y funda el programa Nosotros Venezuela. Un súper programa, un programa espectacular en las mañanas. De hecho, el primer entrevistado de Isa fue Carlos Andrés Pérez, ¿no? A mí me mandó a la casa de Prieto Figueroa, por cierto. Pero ¿qué les quiero contar yo de Isa, que es un personaje a la que quiero y admiro y respeto muchísimo? De hecho, Isa Dobles, yo recuerdo cuando ella me dijo, mira, Mingo, la libertad de expresión es un derecho, pero también es una responsabilidad. Piensa en eso, mi amor querido. Y me puse a pensar, y es una gran verdad, y eso se los endoso a ustedes también, que son unos muchachos. Pero ¿qué pasó con Isa Dobles? El ego. En las primeras de cambio, después que tiene el programa y de nuevo el relanzamiento de Isa Dobles y es notoria otra vez, bueno, no oye a nadie. No oye a nadie, tan no oye a nadie que
yo reclamo algunas actitudes totalitarias de Isa dentro de la producción del programa y me dice, ¿tú sabes cómo es la vaina? Que la libertad de expresión se acaba después de que tú cruzas el dintel de esta puerta, que era su oficina. Es decir, es lo que ella dice y más nada. Tan es así que les voy a poner el cuento. Isa dice, yo quiero ir a Cuba. Y el Canal 8 le paga el viaje a Cuba y se fue con más de la mitad del equipo del programa a Cuba. Y cuando Isa regresa en un vuelo de madrugada, nos quedamos todos editando las encuestas que hizo el equipo de producción para hacer ella un programa después a primera hora de la mañana. Y entonces ella primero llegó antes de las 5 de la mañana para ver qué era lo que habíamos hecho nosotros y se mete en el módulo de edición a ver las encuestas porque le habían preguntado a los niñitos en Cuba que cómo se sentían viviendo allá en Cuba y los chamitos habían dicho cómo se sentían viviendo en Cuba. ¿Y saben qué hizo Isa Doble? Pues eso no va al aire. Ahí me empecé yo a rechar con Isa. Y me hizo la voz, me hizo el fo. Y me tuve que ir. O no sé si me votó. Porque como me han votado de todos lados, ¿no? Entonces, bueno, ya es lo de menos. Si me fui o me votaron. Pero esta vez fue Isa Doble. Entonces, claro, vamos a aterrizar con Chávez rápidamente. Que, por cierto, antes de Chávez, yo le doy cabida en mis programas a Hugo Chávez. Y entonces empiezan a decir, Mingo es chavista. Mingo es chavista porque le da cabida a Chávez. Entonces, ¿qué querían los medios? ¿Prensarme por aquí o por aquí? Para que yo no ofreciera O sea, ¿ustedes creen que limitando a Chávez, los adecos y los copellanos, que recuerdo un día cuando entrevisté a Reinaldo Chervini, presidente de Provenezuela, que me dijo, mira, Mingo, esto es una dictadura de partidos, no nos engañemos, por el amor de Dios, esto es una dictadura de partidos, refiriéndose a Acción Democrática y Copay antes de Chávez. Entonces también esas cosas hay que decirlas y hay que recordarlas. Claro, llega Chávez al poder, cuando yo le doy cabida a Chávez, básicamente en Radio Capital, pues había dentro de Radio Capital, yo recuerdo un lumute que una vez me desaparecieron un programa que estaba grabado, que yo fui a grabar, primero uno a la casa de Arturo Larpietri y otro a la casa de José Vicente Rangel. ¿Por qué? Por miedo a que se dijeran las cosas. Don Pedro Duno, en una oportunidad, yo estando yo ya en Primera Página, yo dejé grabada la promoción, era viernes, y el lunes no se pierdan nuestro programa con Don Pedro Duno, no sé qué, tal vez yo, y llamó a Alberto Federico Rabel, la esposa de Rafael Caldera, doña Alicia, y me llama Alberto Federico Rabel, me dice, oye, ¿tú estás loco, vale? ¿Cómo va esta entrevista a Pedro Duno? ¿Pero por qué? No vale, oye, por poco no le da un infarto a Caldera cuando estaba desayunando y tú vas a entrevistar a Pedro Duno. Entonces yo tuve que llamar a Pedro Duno para decir, mire, don Pedro, de allá del canal me están diciendo que no lo puedo entrevistar. No importa, Mingo, tan viejo y todavía me temen. Esa fue la respuesta que me dio don Pedro Duno. Busquen ustedes, no tengo chance ni tiempo de decirles a ustedes quién fue Pedro Duno. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que cuando llega Chávez al poder, la verdad es que esto es un desastre. Pues. Si yo les he echado unos cuentos que a lo mejor muchos de ustedes están con la boca abierta, porque creían que aquí todo era un paraíso terrenal en cuanto a la libertad de expresión, pues José Vicente Rangel, en los inicios de Chávez, me mandó a llamar y un periodista, Jesús Romero Anselmi, ya fallecido, José Vicente Rangel también, me dice, mira, José Vicente Rangel me encomendó que te llevara a la Casa Amarilla, porque José Vicente Rangel comenzó siendo ministro de Relaciones Exteriores de Chávez. Y entonces, bueno, agarramos un libre, me acuerdo. Radio Capital estaba en el Centro Comercial Los Ruices, todavía está en el Centro Comercial Los Ruices y a la Casa Amarilla. Entonces, bueno, Rosita se llamaba la secretaria de José Vicente Rangel, casi ni me hizo esperar. José Vicente tenía una audiencia con alguien, me pasaron a otra oficina y entonces José Vicente Rangel me dice, mira, vale, estamos un poco preocupados porque de inteligencia nos ha llegado información
que te van a agarrar y te van a dar una paliza y te van a desnudar y te van a meter droga y para dar a entender que somos nosotros. Entonces, fíjate lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a ponerte unas escoltas para tu esposa y para tus hijas y una para ti. Así que dile de una vez a tu esposa que si ella ve algo raro por el retrovisor, que no se preocupe, que somos nosotros que estamos cuidándolos a ustedes. Imagínense ustedes trabajar con esa mortificación, José Vicente Rangel. Después, yo recuerdo que llevé adelante, disculpe que se me cayó aquí un bolígrafo, llevé adelante, como hemos llevado adelante muchísimos casos. En este específico que les cuento fue el de un banco llamado Cavendes Banco de Inversión. Y hubo una estafa gigantesca. Y el prócer Vallenilla, presidente de Cavendes, quería irse del país después de que había estafado a todo el mundo. ¿Y saben por qué no se fue? Porque yo tenía el pasaporte. Y yo invité a primera página en Globovisión al superintendente de banco y le dije la denuncia pública. Y le dije, mire, yo le he hecho seguimiento a la estafa de este señor y su familia, que tienen estafado a un gentío. Y este señor está ofreciendo dinero a los empleados más íntimos y cercanos para que le consigan su pasaporte porque se quiere ir. Aquí le entrego el pasaporte de Vallenilla para que usted haga lo que considere que debe hacer. Así como ese caso, cuando también denunciamos la corrupción en la azucarera de Chávez. ¿Cómo se llamaba? Bueno, dos generales de Ciudad Bolívar me llamaron para amenazarme de muerte. Y después viene en Venezuela, antes de la ley Resorte y antes de Conatel y todo esto, había heredado de los 40 años de Acción Democrática y COPEI, la Agencia Venezolana de Noticias, ABN. Allí, en lo que quedaba de la Agencia Nacional de Noticias, hicieron esta gente del régimen, estoy casi seguro que fue José Vicente Rangel con otra gente más, hicieron una crónica de que Mingo era un narcoperiodista, de que yo era un narcoperiodista, junto a Ibellice Pacheco y a Patricia Poleo. Un señor de apellido Valverde, creo recordar, era quien firmaba la nota. Inmediatamente después de eso, un general dice que yo soy considerado objetivo político. Y cuando da la rueda de prensa, uno de los periodistas le pregunta, ¿y qué significa que Mingo sea objetivo político? Que si no cambia de actitud, va a ser objetivo militar. Y ustedes saben cuáles son las consecuencias de ser objetivo militar. Él y toda la gente que lo rodea está en peligro de muerte. De allí en adelante, todas las cosas, todas las amenazas, todas las persecuciones. Bueno, en mi estacionamiento, en el puesto de estacionamiento, cuando yo llegaba al canal, justo antes yo llegaba al canal, como a las 5 de la mañana a Globovisión, explotó una bomba. Uno estaba durmiendo en una de las camionetas, uno de los camarógrafos que había llegado doblado, tumbado de haber hecho una remota, no sé qué, no, estaba haciendo un trabajo especial. Y la camioneta se levantó del impacto. Bueno, es decir, tengo todos los cuentos habidos y por haber de amedrentamiento, de persecución, de amenazas. Me amenazaron que mis hijas estaban secuestradas. Yo estaba entrevistando en ese momento en el circuito X, ya estaba en el circuito X, estaba entrevistando a Miriam Corblitz y a Germán Escarrá. Y Germán Escarrá
que es uno de los infiltrados, porque es una de las grandes políticas que tiene esta gente, incluso a nivel periodístico, infiltrar gente en los medios de comunicación que son chavistas. Es una de las tácticas desde el inicio de Chávez. El primer gran infiltrado que nos metieron fue Arias Cárdenas. Ustedes deben recordar o por lo menos leer un poco sobre esa historia. Entonces, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Bueno, después me votan de Globovisión. Ah, bueno, no, ahorita me perdí un poco lo que les estaba diciendo de Globovisión, pero me votan de Globovisión. Mingo, disculpa, Ah, ya vamos a ir cerrando porque ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces sí puedes ir cerrando bueno, rapidito. perfecto. No, disculpa, Okay. disculpa tú, yo no quería tardarme tanto. Me quedan un bojote de cosas para contarles, pero será en otra próxima oportunidad. 1.000.000 de gracias. Seguro. Ok, bueno, vamos a pasar a las preguntas. Se abre la sesión de preguntas. Por aquí tenemos una que es para los tres ponentes, de Edgar Amado, que dice que cómo podemos hacer para que la comunidad internacional actúe en favor de la libertad de prensa en Venezuela, aunque todo esto tendría solución si se cambia la conducción de poder en el país. Profe Santa Cruz, profe María Verónica, si quieren responder. Sí, yo puedo dar unas pequeñas ideas y seguro que luego María Verónica y Mingo pueden dar algunas otras consideraciones. La primera es que creo que la comunidad internacional ha visto la grave situación que existe con el tema de la libertad de expresión en el país. La Comisión Interamericana reiteradamente ha señalado cómo se ha violado la libertad de expresión en Venezuela. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sentenciado señalando esta violación en el caso de Radio Caracas Televisión, por ejemplo. Y creo que vemos también en la Oficina de la Alta, recientemente la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, que yo uso usualmente la Fact-Finding Mission, que es el nombre en inglés, pero esta Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos también ha estado hablando sobre el ataque a los periodistas, a la comunicación. Es decir, que en líneas generales la comunidad internacional sí ha hecho referencias a esto. Hemos visto también importantes expresiones de organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía, etc. Esto nos dice que la comunidad internacional, digamos, sí toma en cuenta lo que pasa con la libertad de expresión en Venezuela, pero digamos que los espacios de la comunidad internacional no son suficientes para el restablecimiento del Estado de Derecho. Son muy importantes, son útiles, son necesarios para que no haya impunidad, son necesarios para que las víctimas puedan tener justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición, incluso espacios de memoria. De hecho, tal vez no con un tema de libertad de expresión 100%, pero Juan Pablo Pernalete, que es era un estudiante de la Universidad Metropolitana asesinado en el contexto de las manifestaciones, pues su familia lo que espera es la justicia a nivel internacional, porque no confían en la justicia nacional. Un poco esa última coletilla que decía, bueno, que se refiere en líneas generales a la falta de voluntad del Estado venezolano actual para juzgar, condenar o sea, para investigar, juzgar y condenar, que son obligaciones internacionales que también tienen en materia de violaciones de derechos humanos, es cierta. Y eso las víctimas lo saben. Y por eso la incidencia internacional es constante. Pero eso, digamos, también entiendo que puede generar espacios de frustración porque esos espacios son lentos, digamos, no son todo lo rápido que uno esperaría para que la justicia efectivamente ocurriese, pero sí se están tocando esas puertas, sí hay una tensión sobre el tema de la libertad de expresión y seguramente vamos a tener mucho apoyo en ese sentido, siempre que sigamos tocando esos espacios y entendiendo que la situación de Venezuela es una emergencia humanitaria compleja en donde la libertad de expresión es uno de los derechos en un gran conjunto de derechos que están siendo lamentablemente violentados, incluso en un posible escenario de crímenes de lesa humanidad. Sí, bueno, la verdad es que yo pienso que la profesora Santa Cruz respondió muy bien la pregunta, coincido plenamente en todo lo que comenta ella.
agregaría nada más que pienso que la comunidad internacional ha sido generosa en el cuidado y atención del caso venezolano en los últimos años, y que la manera de luchar para que permanezcan este tipo de derechos y no se sigan difuminando en esta ola de distintas violaciones de derechos humanos es a través de este tipo de eventos y de la creación de espacios de ciudadanía donde no solamente se comparta, sino que se discutan ideas de alto nivel para la convivencia social, de tal manera que la opinión pública y la crítica se haga parte del día a día ciudadano. Muchísimas gracias a ambas. Vamos a aceptar una respuesta más, ya que estamos, una pregunta más, disculpen, ya que estamos cortos de tiempo. Y esta pregunta es de Luis Alejandro Ruiz y dice: ¿qué tanto influyeron los hechos de abril de 2002 en la actitud de censura y represión del chavismo hacia la prensa? Quien desee contestarla, adelante. Bueno, la verdad es que yo creo que los hechos de abril del 2002 no influyeron específicamente. Yo pienso que eso se correspondía con la naturaleza política del proyecto de la Revolución Bolivariana, y que hubiesen sido esos hechos o cualquier otros igualito, habría censura, porque es la voluntad política de este tipo de regímenes autoritarios e incluso totalitarios, si se quiere profundizar en el asunto. Entonces yo creo que más que adjudicarle algún hecho ser el detonante de la censura, podríamos identificar cómo la censura ha jugado en contra de la denuncia y exposición de ciertos hechos, como las manifestaciones que hemos vivido a lo largo de los años y que no han podido ser cubiertas libremente. Sí, yo solo agregaría a lo que María Verónica de manera extraordinaria acaba de señalar, es que justo el 11 de abril de 2002 veíamos como expresión la muestra de las censuras del Estado. Debemos recordar que previo a eso había una política muy clara de el presidente Chávez de hacer cadenas muy largas que limitaban a los medios de comunicación y que los obligaban a estar conectados a lo que él tenía que decir. El 11 de abril, Chávez tira la señal de los medios de comunicación que estaban exponiendo lo que estaba ocurriendo, y los canales se arriesgan porque, perdón, Chávez primero hace una cadena, que hay gente que dice que no estaba en vivo, etcétera, y los medios se arriesgan y dividen la pantalla en dos para que siga saliendo públicamente lo que estaba ocurriendo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. Y luego se tiran las señales de los canales de comunicación que estaban expresando lo que estaba allí pasando, lo cual creo que va en la línea de lo que María Verónica decía. No es ese hecho lo que detona o desencadena las limitaciones a la libertad de expresión de parte del gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez y posteriormente de Nicolás Maduro, sino que allí se evidenciaba una vez más una política que ya había iniciado desde el año 99, más allá, o sea, en el marco de ese uso de la violencia en la expresión, de atacar a quienes disintieran constantemente. Eso venía ya desde el inicio del gobierno de Chávez, analizando específicamente el gobierno de Chávez. No estoy obviando lo que podía pasar previo, simplemente que estoy analizando ese gobierno por la pregunta está orientada a ese gobierno. Buenísimo, muchísimas gracias por sus respuestas. Y bueno, como ya estamos cortos de tiempo, pasamos al cierre. Les cedo la palabra a los representantes del Centro de Estudiantes de Comunicación Social. Luis, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan por casualidad? Sí, perfecto. Ok, bueno, en primer lugar, desde SECOSO, queremos dar las gracias a la Fundación Free por permitirnos esta alianza y este espacio para incentivar, por supuesto, un debate
que poco se puede dar en otras instancias, entendiendo lo que ya hemos comentado, la censura, la persecución y los pocos espacios de libertad de expresión que tenemos en nuestro país. Desde ese coso, queremos en primer lugar agradecer a todos los ponentes. Sin duda, sus aportes son extraordinarios y a nosotros como estudiantes universitarios, como futuros comunicadores sociales y también como futuros periodistas, por supuesto que estos espacios tienen un nivel de importancia y un nivel de representación fundamental para lo que puede llegar a ser nuestro posterior desenvolvimiento profesional. Sin duda, escuchar a un personaje como Mingo describir la historia del periodismo en nuestro país de una manera tan clara y tan precisa es muy valioso para nosotros, que somos las futuras generaciones del periodismo venezolano. Y por supuesto que, para finalizar, que cuenten con Secoso para las próximas actividades, para seguir haciendo espacios de ciudadanía y que, bueno, que este tipo de espacios en los que debatimos libremente, en los que consideramos a la libertad y la democracia como un pilar fundamental para la sociedad y para el futuro, se sigan abriendo, y para nosotros siempre será un inmenso placer poder ayudar desde nuestros espacios, desde nuestras capacidades, a que eso pueda continuar de esa forma. En fin, muchísimas gracias, gracias a los ponentes, gracias a quienes asistieron el día de hoy. Para nosotros es un placer gigantesco poder contar con alianzas tan importantes y por supuesto con el compromiso cívico y el compromiso social que para Secoso y para la Universidad Católica Andrés Bello es fundamental. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy y los esperamos en siguientes actividades de la Fundación Free. Hasta luego.